Hola, mi nombre es Aire Espíritu, estudié Comunicación Social y posteriormente el posgrado en Ciencias Antropológicas con especialidad en Antropología del Arte y la Cultura. Me he dedicado desde ya hace muchos años en Cuernavaca como gestora cultural a apoyar distintos proyectos artísticos y también culturales. Soy docente desde hace 15 años, tanto en la Facultad de Artes de la UAM como en el SEMA. Y actualmente soy la directora del área de artes visuales del Centro Morelense de las Artes, pero también de manera independiente me dedico a la investigación en las artes. ¿Habías imaginado un escenario de esta magnitud? ¿Cómo lo describirías? Creo que no, nunca me imaginé que viviéramos, ¿no?, un episodio o algo como lo que hemos vivido a partir de la pandemia. Creo que de hecho supera toda situación de ficción y sucede algo muy extraño porque por un lado es un hecho muy lamentable que ha traído muchos retos, pero también por otro lado hay una sensación de ser parte de algo que va a cambiar pues la historia de la humanidad, ¿no? Cuando a veces te hablan de episodios como las guerras mundiales, te quedas pensando, ¿no?, cómo cambió la mentalidad de esa época, y creo que estamos ante un hecho que también, ¿no?, va a cambiar toda una mentalidad de pues toda una generación y que va a traer muchas consecuencias a futuro. ¿Cómo has vivido y vives la pandemia a nivel personal y profesional? ¿Qué cambios han ocurrido y cómo los has enfrentado? Por un lado, pues lo primero que experimenté fue, creo que como muchos y muchas, miedo, ¿no? Miedo pues a lo desconocido, sentirte vulnerable en tu cuerpo, en tu salud, sentir vulnerables a quienes amas, no saber exactamente a qué te estás enfrentando. Pero por otro lado también de manera personal, a mí me trajo algo que en algún momento me creó mucha confusión, porque estábamos ante un hecho pues que estaba cobrando las vidas de muchas personas, ¿no?, muy preocupante, pero al mismo tiempo a mí me permitió volver a disfrutar de mi familia, o sea, de manera más cercana, ser más consciente de mis tiempos, o sea, de en qué invierto mi tiempo, hacer este ejercicio de reflexión de si realmente estoy donde quiero estar, ¿no? Porque tenemos esta idea de que siempre existe futuro para pues hacer lo que deseas, pero cuando este futuro se ve pues amenazado, te empiezas a replantear si realmente estás donde quieres estar, si lo que haces realmente te hace sentir feliz. Entonces me ayudó a replantear muchas cosas y ubicarlas. Y también me volví a conectar con mi cuerpo, conmigo, y me volví a conectar con el espacio íntimo que es mi casa. Y sí fue muy, muy, muy impactante porque principalmente la escuela, ¿no?, la universidad, tiene que ver mucho con el contacto humano, con la experiencia de transmitir conocimiento a otros y otras en un espacio. Está, de hecho, muy conectado, ¿no?, la docencia a un espacio que es la escuela. Y sí fue muy impactante porque a los alumnos y a los maestros les costó mucho trabajo aceptar que las cosas estaban cambiando. Por otro lado, también nos mostró que el sistema educativo, o al menos con el que yo tengo contacto, no está para nada preparado para cambiar de formatos. O sea, como que te das cuenta que está muy anquilosado en viejas formas, desde cómo enseñar, ¿no?, desde dónde enseñar. También me di cuenta de algo que me sorprendió muchísimo. Tenemos luego esta idea de que los estudiantes, los jóvenes, que son nuestra principal población en una escuela de artes, están muy en contacto con la tecnología y que no les iba a costar trabajo, ¿no?, es migrar como a este formato. Pero nos dimos cuenta que en realidad
tienen mucho acceso a la tecnología y a una cierta tecnología digital, pero no la saben utilizar, o sea, no saben qué buscar en ella, cómo discernir qué es buena información o es mala información, y que también ya teniendo un aprendizaje de la tecnología se usa no para aprender ni para crear, sino la tecnología se usa para entretenerte, para despejarte. Entonces, cuando se hace este cambio a lo educativo, se utilizan estas plataformas, como que no sabían, ¿no? Cómo dividir ya el mundo del aprendizaje del mundo del entretenimiento. Evidenció para mí en lo profesional que es muy importante trabajar en el ámbito educativo, no solamente en la educación de los conocimientos racionales o prácticos, sino también la importancia de trabajar en una educación emocional. ¿Por qué? Porque lo que no podían afrontar tanto maestros como alumnos, o les costó mucho trabajo, fue el enfrentarse a la incertidumbre y a hacer contacto con sus miedos, o sea, con sus propias emociones. Sí. Hablando de impactos económicos, sociales, políticos y por supuesto culturales, ¿qué cambios a corto, mediano y largo plazo identificas para el sector cultural? Esta pandemia nos mostró en el ámbito cultural y artístico que también, ¿no? En este ámbito creo que no hemos hecho un ejercicio de renovar nuestras formas de hacer cultura, de hacer arte, ni tampoco de transmitir o de mostrar lo que se hace, ¿no? Como que hay unas formas también, regreso a esto, muy anquilosadas y muy aprendidas de cómo debe ser, ¿no? Por ejemplo, hablando de la cuestión cultural artística, en las artes visuales, pues pensar que no puede haber otra manera, ¿no?, de transmitir la creación artística si no es a través de una galería y de un cubo blanco, o en el teatro o en la danza a través de, ¿no?, un escenario, o de la música que tienes que estar ahí. Entonces, en este sentido, obviamente, creo que sí nos obliga a hacer un ejercicio de preocuparnos también que la forma en la que transmitimos, ¿no?, también es parte de la creación artística. O sea, como que el creador creo que está muy instalado en yo creo, y pues ya nada más después, ¿no?, lo presento en los foros que ya sé que son los foros y la gente va. Pero no, creo que esto obligó a una reflexión de como, bueno, a lo mejor es un cliché, ¿no?, de el medio también es el mensaje. O sea, es decir, de cómo yo también lo transmito tiene que ver con una extensión de la creación. Entonces creo que eso fue algo que está justo en este momento sucediendo para que haya una reflexión de cómo transformar las formas de crear y de hacer en el sector cultural, ¿no? Y creo que uno de los grandes retos es ahora en el sector cultural y artístico aprender a utilizar los medios digitales o nuevos medios en función, ¿no?, de entenderlos para no nada más usarlos como un mecanismo de difusión, sino como una extensión de la creación. El espacio público es el lugar preponderante para la producción, interacción y recreación cultural. ¿Cómo ha afectado y afectará la pandemia al espacio público? ¿Qué escenarios imaginas? Lo he pensado mucho, porque además también ahí habría que empezar por desmenuzar más qué es el espacio público, ¿no? Porque a veces pensamos como espacio público, pues este lugar donde estamos, cuando en realidad es un espacio privado, ¿no? O sea, bueno, porque está, ¿no?, alguien es dueño de este lugar y entonces pone las reglas. Pero también pensando en que el espacio público también pueden ser este ciberespacio, ¿no? También es este espacio donde ocurren para mí los encuentros entre diferentes. Para mí ese es el espacio público. Que abre esta posibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido también el espacio público, como mencionaba, son las redes, ¿no? Obviamente también son los foros, como tú bien lo mencionabas. Y obviamente, pues, esta forma, ¿no?, de dar salida o de mostrar toda la producción artística y cultural en estos espacios, creo que también tiene que cambiar en cuanto a cómo tenemos concebido
lo que habla del éxito o de la visibilidad, ¿no? O de la potencia de estos productos artísticos y culturales. ¿A qué me refiero? Durante mucho tiempo, esto creo que fue medido, ¿no? El éxito, de manera cuantitativa, ¿no? De hecho, hasta las instituciones, normalmente para justificar sus presupuestos, lo que te piden son números, ¿no? Los museos, que entraron 400 personas, que entraron 2 millones, ¿no? Las obras de teatro igual, ¿no? Permanecen en cartelera por tal y cual. Y realmente creo que ahora te pone a pensar si realmente la cantidad está correlacionada con la calidad o con la propuesta, ¿no? Ahora, aunque quieras, pues no puedes tener estos números, ¿no? Y ahí esta gran pregunta de, entonces, ¿para qué queremos otra? O sea, en esta lógica, ¿qué lugar ocupan ahora los museos, las galerías, ¿no? Los teatros? Y creo que va a haber una vuelta, o es importante que haya una vuelta hacia que sea más importante que el número, la experiencia que deja, ¿no? O sea, como no la cantidad de gente que se encuentra, sino como la trascendencia de estos encuentros. ¿El espacio privado se convertirá en el lugar para generar nuevas relaciones entre públicos y manifestaciones culturales? ¿Lo digital se impondrá a pesar de no ser accesible para toda la población? Un gran problema en cuanto a la última pregunta de lo digital es que ahí es donde va a empezar a existir una cuestión de desigualdad muy fuerte, ¿no? Ya se venía hablando mucho de ella. Néstor García Canclini no habla de los desiguales, diferentes y los desconectados. Entonces, los desconectados también es esta capacidad que tienes o no por acceso a los nuevos medios de participar o no de ciertas decisiones, ¿no? Como consultas, y no solamente consultas, sino como también enterarte información que te va a dar o no la posibilidad de tomar decisiones más informadas. Entonces, creo que ese sí va a ser un problema, o sea, futuro, esta división entre quienes tienen acceso a medios y también no solamente el acceso a los medios digitales, sino a saber utilizar esos medios digitales, ¿no? O sea, desde hasta los lenguajes, desde hasta si sabes o no usar, ¿no? Estas nuevas tecnologías. Creo que ahí sí va a haber una división muy fuerte, pero también creo que en ese sentido el arte, ¿no? Y la cultura, que ya algunos desde antes de la pandemia ya estaban trabajando en ello y ahora se han visibilizado más, están haciendo un trabajo muy importante en incluso cuestionar el mismo sentido de la tecnología, ¿no? Porque creo que algo que limita mucho ese uso de la tecnología, además de la cuestión económica quizá para acceder a una máquina, es también por otro lado la idea de que ligado a la tecnología, a lo digital, hay una noción de ser expertise, o sea que solo los expertos pueden utilizar esa tecnología. Sin embargo, hay proyectos culturales y artísticos que me parecen muy valiosos, que ya desde antes de la pandemia estaban haciendo todo un trabajo, ¿no? De romper ese mito de la expertise y de justamente a través de lo creativo subvertir el uso de esos medios. Entonces, ahí creo que va a ser muy, muy, muy clave el trabajo de reflexión y de colaboración que hagamos entre disciplinas, y no solamente artísticas y culturales, sino también abrirnos, ¿no? A la ciencia, ¿no? A otras disciplinas, porque solo así entonces vamos a poder, ¿no? Derribar como ese mito de la expertise, pero también, y ese me parece que puede ser un área de posibilidad, ¿no? Que el espectador también se convierta en productor, o sea, en hacedor de contenidos, o sea, se sume a ellos con esta participación, porque el problema no es, por ejemplo, Internet, sino cómo hacemos uso de él, ¿no? No son las redes, sino cómo hacemos uso de ellas. Entonces, si las repensamos desde un lugar creativo, podemos subvertirlas para que se generen, entonces, a partir de ello, otro tipo de relaciones. Tenemos que hablar de los espacios, de la construcción de nuevos espacios públicos, ¿no? Que a lo mejor no es como tal el espacio físico, material, sino más bien es la posibilidad de desde dónde vamos a construir estos espacios. O sea, me refiero a desde si voy a crear en lo digital, ¿no? Una página que permita el encuentro. Creo que más bien es la intencionalidad, no nada más está en la categoría. Creo que eso nos va a llevar a reflexionar más de
con qué intención quiero generar este espacio, con qué intención quiero generarlo además con determinadas personas, ¿no? ¿A quién quiero invitar a que sea parte de este espacio? Se están creando nuevas formas y modelos de creación, producción, difusión y gestión entre audiencias y artistas, gestores y creadores. Esta reflexión ya se estaba haciendo en foros, sobre todo de agentes que están trabajando desde hace mucho tiempo de manera inter y transdisciplinaria, pero lo que está sucediendo ahora es que creo que se empiezan a visibilizar más, como una obra que hicieron utilizando Zoom, la Fira des Baus de Cataluña, que bueno, o sea, no es que usaron la tecnología para nada más transmitir su obra y que la vean, sino para generar otra experiencia, ¿no? Entonces, también es la posibilidad de generar otras experiencias desde estos nuevos medios. En todo el país, el impacto económico de la pandemia está siendo demoledor. Hablando del estado de Morelos, ¿qué alternativas propones ante la precarización del sector cultural? Pues me parece que la única salida quizá sería, ¿no?, como generar una organización que ya se ha intentado muchas veces, ¿no?, entre gestores, pero realmente creo que sería generar el autoempleo, ¿no?, generar grupos y redes de apoyo, porque por otro lado, somos una sociedad que somos muy crítica luego hacia el gobierno, ¿no? Lo que ya sabemos, lo han explotado, malas prácticas, corrupción, la violencia, pero tampoco hemos sabido generar otras formas de vivir si no es de la mano del gobierno. ¿Cuál es tu opinión de la respuesta y formas de abordar los impactos de la pandemia del gobierno en el estado de Morelos y los gobiernos municipales? Me parece que también estaban bastante sorprendidos y bastante perdidos, o sea, que no tenían para nada un plan para esto, ¿no? Creo que no han tenido sobre todo inteligencia emocional para llevarlos. Sí, me parece que ha sido como medio contradictoria, ¿no? Que pues no está bien preparada, no está bien asesorada, ¿no? También por una cuestión, además de que esto no solamente tiene el impacto económico, sino también el impacto emocional, y les ha preocupado más como que se siga generando dinero, pero no se han preocupado, y ahí creo que juega un papel fundamental lo cultural y lo artístico, en como buscar estrategias para sanar también estas heridas emocionales, ¿no? Creo que algo que también nos faltó y nos sigue faltando, ¿no?, es generar como equipos de trabajo trans e interdisciplinarios. O sea, hubiera sido otra cuestión, ¿no?, si el sector cultural se hubiera juntado con el científico. O sea, por ejemplo, en todo esto de la difusión de las vacunas, o sea, las estrategias que tienen los artistas para transmitir los mensajes son muy diferentes de las de los científicos, y creo que ahí hubiéramos hecho, o todavía tenemos la posibilidad de hacer una mancuerna increíble, pero tenemos que gestarlo, ¿no? En eso habría que trabajar en generar esos encuentros. Y conectarnos también, porque los lenguajes artísticos a su vez necesitan de otros lenguajes, o sea, porque si no también repiten el mismo discurso desde donde siempre lo han hecho, ¿no? Y no se nutren o sea, no se actualizan con aquello de lo que los puede nutrir ya lo que han hecho otras disciplinas, ¿no? ¿Se ha generado una política pública que aborde de forma asertiva la problemática del sector cultural? Cultura en casa, ¿no? Cultura a la distancia, pero la verdad, para ser sincera, no sé los alcances que haya tenido, no sé cómo esté funcionando, pero yo no la he visto visibilizada, valga la redundancia, y pues me encuentro dentro de este sector, ¿no? Sé de algunas personas que participaron de ella, pero no sé muy bien cómo funcionó, o sea, cómo se generaron contenidos, qué impacto tuvieron, y me parece que otra vez desafortunadamente, pero esto no es exclusivo de la pandemia, lo que tenemos es como siempre un autoconsumo, ¿no? Una endogamia cultural y artística, ¿no? Un incesto cultural y artístico. O sea, otra vez, ¿no? Como que quienes ven estos contenidos son quienes hacen contenidos, y o sea, creo que lo importante es cómo
llegar a trascender esto, y eso requiere otra vez, ¿no?, de también un ejercicio de creatividad y de reflexión de quienes hacen arte y cultura, porque desafortunadamente pues le va a ganar más Netflix, ¿no?, quizá a ver una obra de teatro por Zoom, o sea, a menos que tuviera una estrategia que digas, esto no lo puedo encontrar en otro lugar, ¿no?, y que también sea más visibilizado, y tiene que ver con muchos elementos. Entonces, ¿conoces alguna experiencia a nivel nacional o internacional que sea ejemplo de difusión cultural en el contexto actual? conozco varios proyectos que desde hace mucho tiempo están trabajando con la parte de arte y nuevos medios, y también con, de hecho, cuestionar qué es la tecnología, ¿no?, porque no lo ven solamente la tecnología como la nueva tecnología, ¿no?, los medios digitales, sino también tecnología, puede ser una televisión vieja, ¿no?, tecnología puede ser un sistema de audio, y en ese sentido está pues el trabajo de Media Lab MX, ¿no?, que es un colectivo que además es bastante interdisciplinario, o sea, hay gente de arte, de filosofía, de música, hacen muchos intercambios con distintos otros grupos, ¿no?, de colaboración, que también están constantemente generando proyectos. Está también pues Gilberto Esparza, que desde hace mucho tiempo utiliza la tecnología para hacer una conciencia del deterioro ambiental, ¿no? Utiliza sus prácticas artísticas como medios también de transmisión de saberes, pero además lo lleva a primarias, ¿no? Lo lleva con personas que quizá no están ni en el mundo del arte contemporáneo ni en el mundo de la ciencia, pero lo maneja de una forma tan creativa a través de los nuevos medios, ¿no?, que logra hacer esto, ¿no? También está Eurídice Cabañes, que ella trabaja con los videojuegos, pero lo subvierte como una forma de, ¿no?, de mostrar otros contenidos, otras formas de ver. Entonces sí, hay como varios ejemplos que conozco que creo que pueden ser muy ilustrativos al respecto. ¿Qué sugerencias o propuestas harías de políticas culturales para esta época? Sería no quitar el apoyo a las escuelas, ¿no?, las escuelas que manejen contenidos creativos, reflexivos, que no estén o sea, que sí haya una política de respaldo y de protección, ¿no?, independiente de la cantidad de alumnos que tengan o no, de no verlo como un costo, sino verlo como una inversión, porque de ahí es de donde creo que pueden salir, ¿no?, estos ejercicios creativos para después trabajarlo de manera colectiva, ¿no? Otro creo que sí es generar una política que apoye estos proyectos inter y transdisciplinarios, y creo que más bien ahí la política debería ser de apoyo y seguimiento, o sea, de apoyo económico y seguimiento y potencialización de estos proyectos, y no de generar los proyectos. Una cuestión de política que apoye proyectos inter y transdisciplinarios, o sea, porque también otra es que estamos en competencia, ¿no?, de, no, le apoyan más al sector cultural que al sector científico que al cultural. Entonces creo que más bien es impulsar políticas que generen proyectos. ¿Qué nuevas formas de educación a distancia se construyeron o se están construyendo? Es que creo que todavía estamos muy reducidos, ¿no? Creo que todavía estamos usando los nuevos medios digitales como una forma de encuentro, pero reitero, creo que todavía nos falta generar espacios de intercambio de saberes realmente pensados desde esta lógica, ¿no?, de las tecnologías a distancia. Y otra vez, ¿no?, por un lado puede haber mucha buena intención en los estudiantes, en los maestros, pero también algo súper fuerte sigue siendo la parte administrativa, ¿no? O sea, las escuelas, reitero, ¿no?, todavía les hace falta actualizarse en este tenor, ¿no?, para que realmente posibilitar que el sistema sea más fácil, y también ya tenemos que empezar a pensar en cambiar los programas de estudio también, ¿no?, de acuerdo a esta nueva forma de interacción. También creo que hay que cambiar la mentalidad porque, por ejemplo, cuando trabajas de manera sincrónica, o sea, que no estás ahí frente a los estudiantes, algunos estudiantes lo toman como, ni me está dando clases, ¿no?, cuando en realidad también, otra cosa importante de esto creo que es desarrollar esta cuestión de autoaprendizaje también, ¿no?, de investigar, o sea, de que el docente es un tutor, ¿no?, un asesor, pero no que te tiene que dar todo el contenido, ¿no?, sino te va a dar las herramientas para poderlo construir.
Creo que también eso necesita ahora llevarse a un plan y programa de estudio que sustente eso y que también haga alumnos mucho más proactivos, mucho más creativos, con herramientas para saber investigar, para saber crear, ¿no? ¿Consideras que la producción y difusión de propuestas artísticas en los medios digitales deberán abordarse como un tema estratégico en los contenidos educativos? Sí, totalmente. Sí, o sea, hay que ya empezar a pensar como una materia de creación, ¿no? O sea, los medios como una materia de creación, no nada más donde difundes lo que siempre has construido de la misma manera. Sí, creo que hay que aprender a volverlos herramientas. Entonces esto va a tener que hacer que rompas también la idea del arte y la cultura, ¿no? Que normalmente la asociamos a medios muy concretos, como por ejemplo artes visuales. Pues artes visuales es pintura, escultura, grabado, dibujo, ¿no? Pero pensar que la creación no es un medio nada más, o sea, la creación es una forma de posicionarte frente a la vida. Y esa forma para mí tiene que ver con una cuestión crítica y subversiva, ¿no? Y de plantear nuevas preguntas. Entonces creo que en ese sentido sí debe ser fundamental como pensar la tecnología desde formas creativas. Eso creo que va a ser ahora una formación fundamental para los gestores culturales y los artistas. Hablando de la agencia social que produce el arte, ¿la digitalidad es un medio favorable o un obstáculo? Para mí es un medio favorable, siempre y cuando detrás de ello haya un ejercicio crítico, ¿no? Un ejercicio reflexivo y de construcción colectiva que justamente sume saberes.